Y regresamos precisamente aquí al programa Cambios, donde estamos tratando el tema de violencia familiar y violencia hacia las mujeres. Me gustaría que nos comentaran desde su punto de vista cuál es la raíz del problema que tenemos en nuestra sociedad, porque no podemos hablar solamente del Estado, ni siquiera mucho menos de una ciudad, estamos hablando de la sociedad en general. ¿Cuáles son los problemas que tienen identificados ustedes desde la raíz y cómo identificar precisamente estos problemas? A ver. En el pasado 8 de marzo, ahora empezamos por acá. Adelante, adelante. El pasado 8 de marzo me invitaron a dar una conferencia y yo iniciaba preguntándole a las mujeres que para ellas qué significaba el 8 de marzo. Para saber si tenía sentido que estuviéramos ahí las siguientes 2 horas, ¿no? Porque como hubo una discusión, ¿no? De que si se celebraba o se conmemoraba, ¿no? Claro, a mí me interesaba mucho claro. saber que más que asistentes tenía sujetos, es decir, personas con plena conciencia de qué estábamos haciendo ahí. Y entonces empecé a hacer un sondeo entre las asistentes y me dice una señora, para mí este día es muy importante, porque este día me reconocen lo que no me reconocen el resto del año. ¿Qué edad tiene, señora? Recuerdo perfecto que es Toñita y le mandamos un saludo a Toñita en Jaral del Progreso. Toñita de tal vez 84 años. Y luego fui y le pregunté a una chica en este ejercicio aleatorio, y le pregunté para ella qué significaba el día y me dice, pues la verdad para mí nada, estoy aquí porque me invitaron. ¿Qué edad tienes? 19 años. Entonces replanteamos el tema porque ellas fueron el motivo de centrar la discusión. Y decirles a las propias compañeras que estaban ahí acompañándonos, ¿por qué consideran que para Toñita sí es relevante el día y considera incluso que hay una ruptura del resto de los 364 días? Y muy válidamente para nuestra compañera de 19 años, Odette, si mal no recuerdo, también de Jaral, no es un día significativo. Y empezamos a construir ahí el diálogo y yo le pregunto a Toñita, ¿cuántos hijos tienes? Y me dice, tuve 14 hijos y 2 que no metieron la mano a la canasta. La traducción era 2 que nacieron y murieron. ¿Cuántos hijos tienes tú? No, yo soy soltera. Yo estoy en la universidad. Toñita, ¿tú pudiste ingresar a la universidad? No, yo no sé leer ni escribir. ¿A qué edad te gustaría casarte, Odette? Odette dice, no, a los 30, a los 35. Primero tengo que viajar, tengo que terminar. Tengo. Toñita, ¿conoces los anticonceptivos? Toñita me dijo que no, que alguien le había platicado que había unas bolsas que servían para no tener hijos. Después de platicar con ella entendimos que se refería a los condones. Claro. Odette, ¿conoces los condones? Sí, claro. ¿Conoces los métodos anticonceptivos? Preservativos, y le dije, bueno, hasta ahí. Esto para tratar de abonar a tu pregunta. ¿Cuál es la causa? Yo creo que la causa es la desigualdad. Evidentemente para Toñita tenía sentido la conmemoración porque no creo que todavía tenga clara la conciencia de que esta historia de vida tiene que ver con desigualdad. Lo asume como destino. Toñita pasó por esta vida sin una serie de oportunidades que le fueron negadas por el hecho de ser mujer, en su contexto. Que su contexto seguramente tendrá que ver con algunos otros de las mujeres que hoy nos escuchan, en el mejor de los casos con las madres de las mujeres que hoy nos escuchan y todavía en un mejor caso, si estamos en grupos generacionales más jóvenes, con las abuelas de las madres que hoy nos escuchan. Odette nació con una serie de derechos ya acreditados por otras compañeras y por otros compañeros. Hoy le parece natural transitar por la calle con esta posibilidad de elegir si va a la universidad o regresa a casa. Le parece muy natural en un mismo municipio y en un contexto compartido proyectar un ejercicio de vida distinto al que tuvo Toñita, ¿no? Lo que hablaría de un avance, ¿no? Claro, entonces yo pensaría que el tema tiene que ver, ¿cuál es el origen? La desigualdad. Y en este sentido, para abonar nada más y dar paso a lo que quieran compartir mis compañeras, yo diría que no hay un origen único. Yo creo que cuando hablamos de mujeres es muy importante reivindicar el plural, porque no solamente hay desigualdad entre mujeres y hombres, entre nosotras hay desigualdad. Hay mujeres que hemos tenido oportunidades de vida o que han tenido oportunidades de vida donde dicen, es que no entiendo la lucha de las mujeres, yo no he tenido ningún ejercicio de discriminación y habrá que creerles. Pero también habrá que creerles en otro grupo de edad o en el mismo grupo de edad a otras compañeras que digan,
no sé de qué me hablas, tengo derecho a eso. La desigualdad, pero vamos matizando en el plural. Vamos hablando del plural de las mujeres para poder entender esta desigualdad. Desigualdad, y también creo yo tiene que ver el tema de educación, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Qué opinan? Sí, bueno, desde luego coincido con lo que comenta Giovanna. No podemos atribuirle a un solo aspecto la raíz de la violencia, sobre todo la violencia hacia las mujeres. Yo, además, bueno, de compartir el tema de la desigualdad, también agregaría que está completamente relacionado el tema de la discriminación. El tema de la discriminación, que es este tema de excluir, de hacer a un lado, de tú no porque eres mujer, basado precisamente en la cuestión de género, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental esto, y qué ejercicio tan enriquecedor estos ejemplos que nos pone Giovanna de estas dos mujeres, porque precisamente es eso. O sea, si nosotros empezamos desde el sentido cómo nos dirigimos, o sea, generalmente estamos acostumbrados a hablar en singular, la mujer, pero justo esto que comenta Giovanna nos da la pauta, ¿no? Hay una serie de factores que coinciden en cada mujer que nos hace diferente, o sea, o que coinciden o que nos hacen diferentes, ¿no? Por ejemplo, la edad, la posición social, el acceso a la educación, ¿no? Entonces, esta interseccionalidad que se da en las mujeres es lo que nos da la pauta para poder identificar con quién tenemos que incidir en determinados aspectos para que puedan salir de una situación de violencia, y con quién a lo mejor pues lo tenemos que hacer, pero de manera más tenue. Y justamente esa parte me parece fundamental, ¿no? A veces las mujeres, las mismas mujeres, no reconocemos que hay otras mujeres que padecen o que viven situaciones porque, o sea, nuestros ojos nunca las hemos visto, ¿no? O simplemente las tenemos naturalizadas o no las vemos como violencia porque hemos tenido acceso a educación, a servicios, a un trato diferente. Entonces, esta parte me parece fundamental. O sea, tenemos que identificar que aún entre las mujeres tenemos diferentes aspectos que debemos de ir conociendo para poder hacer una intervención específica que les ayude a salir de la situación de violencia. Sí, el tema es que conforme van avanzando las generaciones, las niñas de hoy, que además tienen acceso a otro tipo de contenidos, a tecnología que no existía antes, hay contacto con el mundo, se empiezan a dar cuenta que las cosas no necesariamente tienen que ser como las vivieron sus mamás o sus abuelas, y que ¿no? incluso las cuestionan, claro, ¿no? Y que es lo valioso, no, porque ahora ya preguntan, bueno, mamá, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites esto? Y a mí eso me parece fabuloso, porque ya incluso con la generación que a nosotros nos tocó, las niñas de ahora ya se cuestionan. ¿Sí? O sea, se cuestionan de, ¿y por qué yo no puedo jugar con los juguetes del niño? ¿Por qué yo no puedo usar el color azul? Porque pues al final del día esos son estereotipos, ¿no? Claro. Que a raíz o socialmente se han construido. Era de niños y cosa de niñas, Digo, ¿no? me atrevo a interrumpir estas zonas para comentarles una anécdota que tuve hace rato. Estaba platicando con una mujer sobre su proceso de separación y estaban sus hijas con ella. Y entonces, en un momento de la plática, ella me dice, es una mujer de 29 años, es una mujer joven, pero con condiciones de vida que habría que analizar. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer? Necesito que me ayude, licenciada, porque pues ya me quedé sola. Y la niña que la acompañaba de 9 a 11 años estaba acostada al lado de ella y se levanta profundamente indignada y le dice, ¿sola? ¿Y yo estoy pintada o qué? Sí. La lección me la dio y dije, la tengo que compartir porque es parte de esta posibilidad de las nuevas generaciones. De mentalidad que me imagino que ustedes también lo han estado viendo, ¿no? Sí, aquí aporto que coincido con mis compañeras nuevamente y creo que vale la pena ahondar también desde la parte de la psicología, ¿no? Porque creo que sí hay mucho en el tema al respecto de cómo hemos crecido como sociedad y cómo esto también implica un desarrollo en el psiquismo y las características que el día de hoy tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Creo que hemos estado impuestos en mucho de lo que tenemos que hacer frente a los otros y hemos abordado poco en lo que el ser humano tiene que hacer porque quiere. Entonces, la sociedad muchas veces encubre los deseos como a favor de, simplemente porque así debe de ser. Y esto perjudica a la salud mental porque entonces tenemos a seres humanos que solamente hacen lo que se debe de hacer y no lo que uno desea. Y entonces, ante esta frustración, pues vienen a empezar a salir muchas cuestiones de agresividad, de impulsividad, de depresión, porque uno finalmente no está haciendo lo que quiere, está haciendo lo que se le está imponiendo. Ahora, abonando a las mujeres, pues bueno, la sociedad nos impone que tenemos que ser madres, que tenemos que ahora trabajar y que tenemos que ahora también opinar, ¿no? Entonces, habrá quien no lo quiera hacer y también habrá que respetarlo.
y habrá quien nada más quiera hacer una o quiera hacer todas, pero yo creo que ante el tema de la desigualdad y la discriminación también tendremos que estar abonando en trabajar con que la sociedad le eche una vista al trabajo personal, a la introspección, al qué quiero y qué de lo que hago hoy está impuesto y qué de lo que hago hoy es porque yo lo decidí. Exactamente. Bueno, pues vamos a la segunda pausa de este espacio y me gustaría regresar precisamente con cómo identificar, porque luego hablamos de violencia y creemos que son golpes. Y la violencia no solo son golpes, es desde el acoso por el teléfono, estar preguntando dónde estás, a dónde vas, ponte esto, no te pongas el otro. Ya son que no necesariamente se tienen que esperar hasta el que vivir en pareja, ¿no? Ya desde el noviazgo empiezan a verse, incluso hay estudios que ya identifican la violencia desde el noviazgo. Me gustaría platicar con esto para orientar precisamente a las mujeres que en algún futuro van a desear vivir en pareja con alguien, pues sepan identificar si están viviendo con o van a vivir con un agresor y cómo frenar esa situación, ¿no? Vamos a volver con esto después de la pausa, volvemos.